Bueno, chicos, tenemos los dos últimos ejemplos de las funciones logarítmicas. Dice acá, segundo ejemplo, comparar las gráficas f de x igual a 3 exponente x y g de x igual al logaritmo base 3 de x. Podemos observar que acá tenemos una función exponencial, vamos a compararla con una función logarítmica. ¿Listo? Entonces, para graficar esta función exponencial, vamos a hacer una tabla de valores con los siguientes valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Listo? Para que nos dé esta gráfica. Ahora, cuando vayamos a graficar cualquier función logarítmica, vamos a hacerlo con puros valores positivos mayores que 0. ¿Listo? Puede ser con el 1/3, ¿cierto? 1/2, puede ser con el 1, con el 2, con el 3/2, con el 5/2, con el 3, con el 7/2, con el 4. ¿Listo? Lo vamos a hacer con puros valores positivos, es decir, con mayores que 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Las gráficas son simétricas con respecto a la recta y igual a x. O sea, esta recta quiere decir que se parte en una simetría, es decir, que tienen la misma longitud y forma dependiendo de esta recta. ¿Listo? Cuando las parte. Eso significa que los valores del dominio de f constituyen el rango de g y viceversa. Entonces, los valores del dominio de g conforman el rango de f. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un recorderis de los rangos y de los dominios acá. Para que se den cuenta que cuando acá hablamos de un dominio, acá en la función del logaritmo es el rango, y cuando acá en la función exponencial hallamos del rango, entonces es el dominio de la función logarítmica. Vamos a ver cómo es el dominio y entonces el rango de esta función exponencial. Entonces, recordemos que cuando vayamos mirando esta función exponencial, el dominio son ¿qué? Todos los números reales, ¿cierto? Porque al prolongarse aquí esta curva, ¿cierto? Y al prolongarse para arriba también esta curva, ya van a ubicarse en todos los números reales, ¿listo? Van a abarcar todos los números reales. ¿Y el rango cuál va a ser? Entonces, como arranca acá de, digamos, de 0 al infinito, entonces hacia arriba, entonces va a ser 0, infinito. ¿Listo? En la función exponencial. Ahora vamos para la función logarítmica. Decimos que el rango, ¿cuál es? El dominio, perdón. El dominio, ¿cuál es? Como arrancamos con todos los números positivos, entonces arrancamos desde 0 hasta el infinito, ¿cierto? Es el dominio. Por ejemplo, acá arrancamos de 0,5, entonces 0,5, infinito. Ese va a ser el dominio. ¿Y el rango cuál es? Van a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque al prolongarse esta línea hacia abajo y esta línea hacia allá, entonces van a abarcar todos los reales. ¿Listo? Hacia abajo y hacia arriba. Entonces menos infinito más infinito. Listo. Eso es para tener una claridad en cuanto a lo que dijimos acá. Ahora dice, por eso se cumple que los valores correspondientes tanto de f como de g están a la misma distancia de la recta y igual a x. Por eso se dice también que la función exponencial es viceversa a la función logarítmica. ¿Listo? Y al contrario. Tenemos otro ejemplo, dice, hallar el dominio del rango de g de x igual a 4 más logaritmo natural de x 2x menos 3. Entonces, vamos a repasar un momentico qué es logaritmo natural. Entonces dice acá, recuerda que la función f de x igual al logaritmo natural de x se conoce como la función logarítmica natural, ya que su base es la de Euler. Euler igual a ¿qué? A 2,71, bueno, un número infinito. Entonces dice acá, cuando hablamos de un logaritmo natural, se hace referencia a cuando tenemos un logaritmo con base e, ¿cierto? Entonces, en vez de escribir estos números o la e, de x igual a 3, por ejemplo, ¿cierto? Que también podemos llamar a este número de Euler o constante de Napier. Pues entonces, en vez de colocar logaritmo de e, vamos a colocar logaritmo natural, o sea, o ln, ¿cierto? Para no colocar logaritmo de e. Entonces, tenemos otro ejemplo acá, logaritmo de e de 10. Entonces, en vez de colocar este logaritmo, vamos a colocar ln, que significa logaritmo natural de 10. ¿Listo? Otros dos ejemplos acá. Tenemos logaritmo natural de 1, que eso quiere decir 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de e, que significa este ln, ¿cierto? Logaritmo natural, entonces significaría que entonces dice acá, logaritmo de base e de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque vamos a expresar esto como potencia. E elevado a la 0 va a dar 1. Ya sabemos que todo número elevado a la 0 o literal nos va a dar
no, todo número elevado a 0 nos va a dar 1, ¿verdad? Entonces acá tenemos este ejemplo. Seguimos con este, decimos logaritmo natural de e es igual a 1. Entonces decimos, cuando vamos a reemplazar este ln, entonces por el logaritmo de base de e. Entonces, ¿cómo sabemos? Entonces, recordemos las potencias. Cuando un número o literal está elevado a la 1, va a dar el mismo número, ¿verdad? Entonces tenemos el exponente, la e, elevado a la 1 nos va a dar siempre el mismo número. Entonces acá tenemos el resultado. ¿Listo? También vamos a recordar que en la expresión logaritmo de x igual a y, se asume que la base del logaritmo es 10. Entonces, por ejemplo, cuando tengamos un logaritmo sin base, se asume que la base es 10. ¿Listo? Entonces, ese es como el repaso de lo que significa un logaritmo natural. Entonces, como quien dice, reemplazar logaritmo de e o con base e, es reemplazarlo solamente con ln, ¿cierto? Con logaritmo natural. Entonces, dice acá, vamos a hallar el dominio del rango de esta función. Entonces dice, como el dominio de una función logarítmica comprende solo valores positivos, ¿cierto? Se obtiene que 2x menos 3 mayor que 0. Ya sabemos que todos los números positivos son mayores que 0. De donde x igual a ¿qué? A 3 medios. ¿De dónde sacamos estos 3 medios? Despejando la x. ¿Listo? Por lo tanto, el dominio de g es el intervalo 3 medios, infinito. Es decir, va desde 3 medios hasta infinito, ¿cierto? En la curva. El rango de la función g son todos los números naturales. Ya sabemos que va desde el menos infinito hasta el infinito. ¿Listo? El rango. Ahora, se puede concluir que el dominio del rango de f de x igual al logaritmo natural de 2x menos 3, o sea, esta función, son los mismos que g de x igual a 4 más logaritmo natural de 2x menos 3. Ya sabemos que cuando colocamos un 4 más, igual que las funciones exponenciales, quiere decir que se trasladan 4 unidades las gráficas. ¿Listo?